Y le voy a pedir de favor que abra su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Pablo, después de haber dicho y haber reconocido la iglesia de Colosa, se centra o les anuncia a esta iglesia quién es Cristo. Y él dice en el verso 13, Colosenses capítulo 1, verso 13, dice: porque Él, y se refiere a Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Él perdonó el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Aquí nos habla de cómo Jesucristo es Dios, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que sustenta todas las cosas. Pero el propósito de que Dios cree y sustente todas las cosas es que están hechas para Él y por Él. Nosotros somos creación de Él. Y de acuerdo a este texto, entonces nosotros fuimos creados por Él y para Él. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Así que esta mañana vamos a iniciar nuestra adoración pensando aquel que nos creó, pero aquel que nos dio propósito, que es alabarlo y exaltarlo a Él. Vamos a prepararnos, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría, en tu soberanía, tú decidiste entregarle todo al Hijo. Desde la creación, tú le diste ese poder. Desde la creación, Él se manifestó como Dios. Y desde entonces, Señor, todo ha sido sustentado por Él. Tu iglesia hoy en día está siendo sustentada por Él. Su poder se manifiesta en nosotros. Gracias damos, Señor, porque somos un pueblo, tu iglesia, que, Señor, ha venido a adorarte, adorar al Hijo, aquel que dio su vida por su iglesia. Gracias te damos, porque hoy este pueblo tiene un propósito más grande que cualquier otra nación, que es adorar tu santo nombre. A ti sea la gloria esta mañana por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por siempre.
por siempre. y por siempre. Te adoraré. Te adoraré. Quiero honrarte. Quiero honrarte. Y adorarte. Y adorarte. Y entregarte. Entregarte. Todo mi ser. Todo mi ser. Eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel, y mi salvación, Dios de la creación, y el gran yo soy, príncipe de paz, eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor del Mesías, me gozo en ti, eres mi Señor, y viviré solo por ti. Eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel, y mi salvación, Dios de la creación, y el gran yo soy, príncipe de paz, eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor del Mesías, me gozo en ti, eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel, y mi salvación, Dios de la creación, y el gran yo soy, príncipe de paz, eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor el Mesías, me gozo en ti, eres mi Señor, y viviré solo por ti. Eres mi Señor, y viviré solo por ti. Solo por ti. Eres mi Señor, y viviré solo por ti.
Amén, Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia Él me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, y sobre una roca me pondrá en lo alto. Esa roca es nuestro Señor. Esa roca se llama Jesús. En Él confiamos, en Él descansamos, en nuestro Señor, nuestro Redentor y roca. En ti confiamos, Jesús. Mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad.
Señor, tú venciste. Como decía el canto, Señor, tú venciste, Señor, a la muerte. Tú venciste nuestros pecados. Tú venciste, Señor, a las potestades en la cruz. Cuando te levantaste al tercer día, Señor, demostraste vencer nuestro pecado. Demostraste ser el que nos sostiene. Y hoy estás y habitas en medio de nosotros, Señor. Escucha nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, a adorarte como tú eres digno. Tú nos sostienes. Tú nos sostienes, Jesús. Tú nos sostienes. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá.
Salvador. Él me sostendrá. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, del verso 19, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la gracia de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Pues, amado Dios, te damos muchas gracias, porque podemos acercarnos con confianza hasta ti, porque podemos venir ante tu presencia en plena certidumbre de fe, confiando en que tú abriste un lugar para nosotros, para que podamos acercarnos hasta el trono de la gracia, para hacer nuestras peticiones, para ir y obtener el oportuno socorro en nuestras tribulaciones, en nuestras necesidades, en nuestras angustias. Muchas gracias, Dios. Es por eso que venimos hoy ante ti como un pueblo adquirido con precio de sangre, confiando en que tú eres nuestro Dios y acercándonos a ti para darte las gracias, para adorarte, para bendecirte y para decirte que eres nuestro Dios, nuestro Salvador. En ti confiamos, Señor. En ti venimos hoy para obtener fuerzas, para escuchar tu palabra, para ponerla por obra, Señor, también en nuestro diario vivir. Habla a nuestro corazón el día de hoy. Bendice nuestra vida. Bendice también a todas estas personas, Señor, que están aquí como hijos tuyos. Guárdales en tu preciosa sangre, Señor. Y, Señor, que tú obres en sus vidas, en cada corazón del que está aquí presente y del que está viendo esta transmisión, Señor. Fortaléceles, guárdales, Señor. Obra en sus vidas, habla a sus corazones de acuerdo a lo que tú tienes para hoy y cada uno de ellos, Dios. Que ellos puedan escuchar tu voz, que ellos puedan, Señor, poner en práctica lo que tú tienes para ellos, Señor. Que tú suplas sus necesidades, que tú obres en sus vidas, que tú les guardes, Señor, que tú les bendigas con provisión, Señor, con trabajos, con lo que tú estás supliendo para su diario vivir, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendice a aquellos que están enfermos, Señor, con sanidad. Bendice a aquellos que han perdido a alguno de sus familiares, Dios, con consuelo. Trae consuelo a sus vidas, Señor, y que ellos tengan una pronta resignación, Señor, en que ellos todavía aquí están, Señor, y tienen que seguir viviendo. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y fortalécelos en tu verdad. Amado Dios, también queremos darte muchas gracias, Dios, por la provisión a tu pueblo durante todo este tiempo de pandemia, Señor, ya que tú has suplido cada necesidad,
ya que tú has suplido para el alimento tanto físico como espiritual, Señor, y a tu pueblo no le ha hecho falta nada, Señor. Muchas gracias. Hemos tenido alimento, hemos tenido sustento, y muchas gracias, Dios. Pero también queremos darte las gracias porque tú has provisto para diezmos y ofrendas, Señor. Tu pueblo ha diezmado con gran fidelidad. Muchas gracias. Muchas gracias por poner en el corazón de cada siervo tuyo el permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a la provisión. Muchas gracias, Dios, por cada hombre, cada mujer que ha diezmado. Agradecemos la bendición de estar en una iglesia, Señor, que suple necesidades y que tú suples por medio de ellos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bendición, hermanos, estar nuevamente aquí en la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y si alguien viene por primera vez, quiero decirle: sea bienvenido. Siéntase a gusto. El Señor tiene una palabra muy especial para usted el día de hoy. Gracias por su visita, si nos visita por primera vez. Y bueno, vamos a pasar a los anuncios, y solamente queremos recordarles las actividades de la semana, y queremos recordarles que este martes de 7 de la tarde a 8 de la noche nos estamos reuniendo para orar a nuestro Padre. Entonces les queremos invitar muy cordialmente a aquellos que puedan y quieran asistir, que vayan a las instalaciones de nuestra iglesia en Obregón número 77. Allí estamos los pastores, estamos orando todos los martes por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en angustia, necesidad. Entonces mira, si tú estás en necesidad y necesitas de oración, te invitamos a que vayas. Contamos con sana distancia y las medidas de sanidad requeridas, así es que no te preocupes, vamos a estar con medidas de sanidad muy bien pues establecidas ahí, así es que te animamos a que vayas. Es muy importante que como pueblo de Dios estemos reuniéndonos en oración. Ahorita leíamos que nos debemos de estimular unos a otros, y es una manera de estimularnos en la oración, es una manera de que como pueblo de Dios nos estemos animando unos a otros, así es que te invitamos a que vayas. Y bueno, pues creo que sería una de las actividades en la semana, y queremos recordar también que pues nos seguimos viendo aquí el domingo a las 11 de la mañana es nuestra reunión. Pues muchas gracias. Los niños pueden pasar a su clase, y vamos a prepararnos para la palabra a través de la voz del pastor Manolo Quintal. Qué bueno, gracias a Dios que están aquí, que están bien. La semana pasada andaba yo en Guadalajara, me tocó predicar allá en Gracia Soberana, Guadalajara. Les mandan saludos los pastores de allá, también el pastor Carlos Contreras que también estuvo por allá con nosotros. De hecho, toda esa semana, desde el martes, estuvimos por allá los pastores Marco, Joel y yo en un taller de predicación. Y luego terminó el viernes, ellos dos se regresaron y yo me quedé allá porque me invitaron a predicar, y fue un buen tiempo, fue de bendición, pero es una bendición poder estar aquí otra vez. Así es de que como ustedes saben, hoy vamos a empezar una nueva serie en la carta a los Hebreos. Si puede ir abriendo su Biblia por ahí, por favor, Hebreos capítulo 1. Vamos a estar hoy, a partir de este día, en esta serie que hemos titulado Jesús es mejor. Jesús es mejor. Así se va a llamar la serie del estudio de la carta a los Hebreos.
Es una carta muy peculiar por varias razones. Una de ellas es que no sabemos realmente quién la escribió. Hay quienes dicen que probablemente fue el apóstol Pablo, otros dicen que probablemente fue Bernabé, otros dicen que probablemente fue Apolos. La verdad es que no se sabe, pero lo que sí sabemos es que es inspirada por el Espíritu Santo, y eso es lo realmente importante, que es palabra de Dios. Ahora, en cuanto al autor humano, el autor que Dios usó para inspirarlo y escribir esta carta, sabemos que era un expositor excelente de la palabra de Dios, porque vamos a ver a lo largo del estudio cómo él conocía muy bien el Antiguo Testamento y lo explicaba muy bien, aplicándolo obviamente a Cristo, ¿verdad? Y a todo el cumplimiento que aquellas cosas tuvieron en Cristo. Podemos entender también al leer la carta que él conocía muy bien a su audiencia, a esa audiencia que él dirigió la carta, que por cierto, lo único que podemos saber de ellos es que era una comunidad hebrea, una comunidad de judíos. Muchos de ellos habían abrazado la fe en Cristo, pero otros como que simpatizaban con Cristo, pero no habían rendido realmente sus vidas a Él. Hay ciertos pasajes que nos dejan ver eso. Va dirigida entonces a cristianos judíos que también estaban siendo perseguidos por su fe. Y luego por ahí del capítulo 10, al leer el capítulo 10 nos podemos dar cuenta que algunos de ellos habían caído hasta en la cárcel y muchos de ellos, bueno, estaban siendo perseguidos por su fe. Como la carta menciona bastante el sistema levítico de sacrificios en el templo, se piensa y da a entender que ese sistema todavía estaba vigente en Jerusalén. O sea, todavía no había sido destruido el templo de Jerusalén. Ese templo fue destruido en el año 70. Entonces se piensa que la carta posiblemente sea por ahí del año 67 al 69 después de Cristo. Los propósitos de la carta son varios. Te estoy dando una breve introducción antes de entrar al primer pasaje. Los propósitos de la carta son varios. Uno que quiero mencionar es que esta carta se escribió con el propósito de exhortar a los creyentes a permanecer fieles en el Señor, fieles al Señor. Parece que muchos de estos creyentes estaban sucumbiendo ante la presión y estaban apartándose de Cristo, volviéndose al judaísmo, a las prácticas judaizantes, porque el judaísmo sí estaba permitido por Roma, por el Imperio Romano. Entonces en la carta vamos a ver como 5 o 6 exhortaciones fuertes para no apartarse de Cristo. Esta carta también tiene un énfasis haciendo llamados a examinarse a uno mismo para ver si está realmente bien parado en Cristo. Y fue muy oportuno, esas exhortaciones a examinarse uno mismo fueron muy oportunas porque ellos no lo sabían, y tal vez el autor tampoco, pero el Espíritu Santo sí, que en poco tiempo iba a ser destruido el templo en Jerusalén, y Jerusalén iba a ser devastada por el Imperio Romano. Entonces lo único que podría mantener a aquellos creyentes de pie era si estaban bien plantados en la fe en Cristo. Esta carta también fue escrita para dar aliento y esperanza a los cristianos que estaban sufriendo. Habla en repetidas ocasiones acerca del reino venidero, el reino de Cristo, el reino celestial y eterno de Cristo. Esta carta se escribió para ayudar a los creyentes a quitar sus ojos y su corazón de las cosas de este mundo y poner sus ojos y su corazón en las cosas celestiales, las cosas eternas, el reino inconmovible de Dios. Pero creo yo que el principal propósito de esta carta es demostrar que Jesucristo es mejor. Su propósito era demostrar que todas las promesas del Antiguo Testamento tenían su cumplimiento en Cristo y que Cristo es mejor. De hecho, la palabra mejor la vamos a encontrar 14 veces en esta carta
y en todas ellas haciendo alusión a Cristo, a que Él es mejor, a que su sacrificio fue mejor, a que la fe cristiana es mejor. Es decir, el propósito es demostrar que Jesús es mejor que el judaísmo, que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés, que Jesús es mejor que los sacerdotes del antiguo pacto, que Jesús es mejor que todo ese sistema levítico de sacrificios, y que Jesús vino a establecer un nuevo pacto que es mejor que el antiguo pacto, y que el cristianismo es mejor que el judaísmo. En una sola frase, el gran énfasis de esta carta es: Jesús es mejor. Por eso titulamos así a la serie. Entonces, hermanos, vamos a leer versículo 1 al 4 del capítulo 1, y el título de la enseñanza de hoy, luego le quise poner por título a la enseñanza el mismo título que a la serie: Jesús es mejor. Dice Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por hoy poder reunirnos y adorarte. Te hemos adorado, Señor, con nuestros cánticos, con nuestra oración, con ofrendas. Pero, Señor, queremos adorarte a través de la exaltación de Cristo, a través de la palabra. Señor, concédenos un corazón dócil, y, Señor, concédeme a mí el denuedo para hablar tu palabra. Señor, haz tu obra hoy, edifica tu iglesia, exalta a Cristo, y por favor haz la obra que solo tú puedes hacer. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén. ¿Le podrías bajar un poquito al volumen, por favor? Siento que está un poco fuerte, y si alguien prendió su celular para estar viendo la prédica ahí, mejor véala en vivo, para no distraernos con el sonido. Luego el sonido es diferido. Ok, la gente de atrás no escucha. Ok, entonces está bien. Entonces voy a procurar no gritar, y si grito, ahí ustedes los que están enfrente, ahí me disculpan. Ya saben que me apasiono. Gracias. Hay muchas voces hablando a nuestra vida todo el tiempo, todos los días. Las voces del humanismo, las voces de la superstición, las voces del naturalismo, de la justicia social, del feminismo en la sociedad. Pero aún dentro del mismo cristianismo hay muchas voces hablando: la voz del evangelio de la prosperidad, la voz del evangelio del moralismo, la voz del judaísmo con su legalismo, etcétera. Pero lo realmente importante y de lo que depende tu vida y mi vida es que escuchemos a Dios. Porque hay muchas voces hablando a tu vida todos los días, y todas quieren llevarte por diversos caminos. Pero lo importante y de lo que verdaderamente depende tu vida y mi vida es que escuchemos a Dios y escuchemos su voz y sigamos la voz de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ministró en la tierra, hubo una frase que Él repitió varias ocasiones: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y no se está refiriendo simplemente al acto físico de oír, se está refiriendo a escuchar con tu corazón, con tu espíritu, la voz de Dios, discernir la voz de Dios y seguir la voz de Dios. Y esto es importante porque me encanta cómo empieza la carta. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, Dios habló muchas veces en el pasado, Dios sigue hablando hoy en día. De hecho, otro de los énfasis en esta carta tiene que ver con el hecho de escuchar la voz de Dios expresada en su palabra y no ser negligentes
con la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos va a exhortar a no ser negligentes con la palabra de Dios. En el capítulo 3 y parte del 4 nos va a exhortar a no endurecer, a no tener incredulidad en cuanto a la palabra de Dios. En el capítulo 5 y parte del 6 nos va a exhortar a no ser perezosos y con la palabra de Dios. En el versículo 10, en el capítulo 10, quiero decir, nos va a exhortar a no despreciar la palabra de Dios. Y en el capítulo 12 nos va a exhortar a no endurecernos y negarnos a oír la voz de Dios y apartarnos de su palabra. Todo eso lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, pero lo que te quiero decir es que empieza la carta diciendo: Dios habla. Habló en el pasado, habla en el presente y seguirá hablando en el futuro. Dice ahí, desde hace mucho tiempo, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. En el antiguo pacto, antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios se relacionaba con su pueblo por medio de 3 oficios. Es decir, en el pueblo de Israel habían 3 diferentes oficios que eran los encargados de expresar la voluntad de Dios. Eran los profetas, que eran los encargados de representar a Dios con los hombres. Cuando el profeta de Dios venía y hablaba, él hablaba de parte de Dios al pueblo. Y era un representante de Dios hablando al pueblo. El segundo oficio eran los sacerdotes. Los sacerdotes representaban a los hombres delante de Dios. Eran mediadores. Eran personas que eran hombres que ofrecían sacrificios a Dios por los pecados del pueblo. Ellos intercedían delante de Dios por el pueblo. Los sacrificios que ellos ofrecían era para expiar el pecado del pueblo y eran intercesores delante de Dios. El tercer oficio era el de los reyes. Los reyes se encargaban de proteger al pueblo y de impartir justicia. Y esos 3 oficios fueron los que vemos en el Antiguo Testamento, que operaban para cumplir los propósitos de Dios, y era como Dios se relacionaba con su pueblo. Pero en el pasaje que vamos a ver hoy, y que es el primer pasaje de la carta a los Hebreos, vamos a ver cómo en esta carta el autor nos muestra a Jesús en esos 3 oficios. Jesús como un mejor profeta, un mejor sacerdote y un mejor rey. Jesús, el mejor de los profetas. Quiero empezar por allí. Dice el texto: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Empieza el texto hablando cómo Dios habló en el pasado. Mira, hermano, desde el momento que Dios creó al hombre, Dios le ha hablado al hombre. Desde que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, dice el texto en Génesis 1. Cuando el hombre cobra conciencia, perdónenme, hay una mosca y eso que sí me bañé, pero no me dejen en paz. Desde que Dios crea al hombre, una vez que Dios sopla aliento de vida en el hombre y el hombre cobra conciencia, está bien necia. Ya la agarré. Era un mosquito. Perdón. Cuando el hombre cobra conciencia, lo primero que escucha es la voz de Dios. Dice Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También Dios les dijo: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto y que da semilla, esto les servirá de alimento, y todo animal de la tierra y toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida les he dado
toda planta verde para alimento, y así fue. Es decir, ¿qué hace Dios cuando crea al hombre? Y lo primero que Dios hace cuando el hombre cobra aliento de vida, Dios les bendice y les da propósito. Dios les bendice y les da propósito en su vida. Les da autoridad sobre la creación, les llama a trabajar, les llama a glorificar a Dios por medio de su manera de vivir y de trabajar. Cuando uno viene a Cristo, debes de saber que la palabra de Dios dice que en Cristo eres bendecido y tu vida tiene propósito. Solo en Cristo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sabemos el relato de Génesis 3, que el hombre y la mujer pecaron, vino la caída, Dios los saca del huerto, se interrumpe la comunicación con ellos, pero eso no quiere decir que Dios dejó de hablar. En Génesis 1 y 2 entendemos que Dios hablaba cara a cara con ellos. Había una comunión cara a cara. Pero por causa del pecado ellos son echados de la presencia del Señor, y entonces Dios siguió hablando, pero ahora de una manera diferente. Dice el texto, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Cuáles padres? Aquellos primeros cristianos, aquellos primeros creyentes, quiero decir. ¿Cómo les habló? Por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de profecías. Después por medio del ritualismo del tabernáculo, por medio de la ley y por medio de los profetas. Y es por los profetas que Dios trajo la palabra de Dios. Dice Números, me estoy yendo un poco rápido, pero estoy dando el panorama desde allá. Números 12, 6 al 8, dice lo siguiente: el Señor le dijo al pueblo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? ¿Qué está diciendo Dios? Dios estaba estableciendo algo con su pueblo. Yo no voy a hablar con ustedes, voy a hablarles por medio de profetas. Y Dios les traía sueños y visiones a los profetas, y también les habló por medio de todo el ritualismo en el tabernáculo, y les habló por medio de la ley. O sea, cuando dice el texto en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, se refiere a eso. Entonces en el antiguo pacto Dios habló de esa manera, pero el escritor a los hebreos nos dice que ahora bajo el nuevo pacto, versículo 2 de Hebreos 1, en estos últimos días, pues él ya está hablando bajo el nuevo pacto, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y está refiriéndose a cuando Jesús vino a la tierra, su ministerio terrenal. Dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. El escritor nos dice entonces que el tiempo de los profetas del antiguo pacto y aquellas maneras de hablar de Dios del antiguo pacto con su pueblo ya se habían cumplido, y ahora el Señor estaba hablando por medio de Jesús. Y hermanos, Jesús es un mejor profeta. ¿Por qué? Te voy a dar varias razones del por qué Jesús es un mejor profeta y es el mejor de los profetas. Porque todo lo que aquellos profetas del Antiguo Testamento hablaron, todo lo que hablaron, todo apuntaba a la persona de Jesucristo. De hecho, acompáñame en tu Biblia, ponle una marca ahí en Hebreos y acompáñame en tu Biblia a Lucas capítulo 24. Jesús ha resucitado, murió, resucitó, y Jesús ya resucitado viene y encuentra a un par de discípulos que van camino a Emaús. Andan todos confundidos, todos agüitados porque Jesús se acerca, ellos no le reconocen, y Jesús les dice: ¿por qué están tristes? Ellos dicen: pues que no sabes lo que pasó en Nazaret, de este varón Jesús Nazareno, que era profeta pero fue muerto. Sin embargo hay quienes dicen que lo vieron por ahí, que ya anda ahí otra vez, pero estamos confundidos. Y Jesús les dice lo siguiente, Lucas 24 versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los
todo lo que los profetas han dicho, y se está refiriendo a todos los escritos del Antiguo Testamento. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y mira el 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué hizo Jesús para explicarles su obra, su muerte, su resurrección, toda la obra que él vino a hacer en la tierra? Él les empezó a citar a Moisés, y cuando dice a Moisés está hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de tu Biblia. Y cuando dice y todos los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, a todo el resto del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que el Antiguo Testamento estaba enseñando, todo lo que aquellos grandes hombres de Dios, todo lo que Elías, todo lo que Eliseo, todo lo que Samuel, todo lo que los grandes profetas de Dios hablaron, apuntaba a la persona de Jesucristo. Posteriormente, ahí mismo en Lucas 24, Jesús aparece ya a los 11 discípulos, y allá en el versículo 44, Él les dice lo siguiente. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una vez más, Jesús echa mano del Antiguo Testamento para decirles todo lo que ellos dijeron estaban hablando acerca de mí. Ellos fueron grandes profetas, pero Jesús es mejor que todos los profetas. Jesús, de hecho, es el profeta por excelencia, porque en él se cumplió todo lo que los profetas y la ley en el antiguo pacto hablaban. Dice Mateo 5:17, Jesús dice lo siguiente: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. O sea, cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a cumplir todo aquello que los profetas y la ley habían hablado y apuntaban acerca de la venida de un hombre perfecto, acerca de la venida del Mesías. Todo encontró su cumplimiento perfecto en Jesucristo, porque solo Jesús ha obedecido la ley perfectamente y solo en él se cumplieron todas las profecías de los profetas. Pero además, hermanos, nos dice el texto en Hebreos 1:2 que Jesús creó el universo. Dice el versículo 2 al final: por medio de quien hizo también el universo. Dios creó todas las cosas. ¿Qué usó Dios para crear todo lo que existe? Su palabra. Si tú lees Génesis 1, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todo lo que creó, si tú lees el relato en Génesis 1, todo Dios solo lo habló y fue creado. Pero la Biblia nos enseña en este texto de Hebreos, está hablando de Jesús, dice: por medio de quien hizo también el universo. O sea, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el verbo de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Evangelio de Juan abre diciéndonos que Jesús era el verbo de Dios, pero nos dice: pero él era Dios también. El verbo era Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? Es la palabra de Dios en acción. Nos está diciendo que todo fue creado por medio de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trajeron la creación. Y hermano, ahí en el versículo 3 de nuestro texto, en Hebreos 1, dice al final, en medio del versículo 3, dice:
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, por su palabra Dios creó el universo, pero también por la palabra, y está hablando de Cristo sostiene todo el universo por la palabra de su poder. Él creó todas las cosas por su palabra, pero además Él sostiene y mantiene funcionando todo el universo por la palabra de su poder. ¿Cuál es la razón por la que el universo sigue existiendo y sigue funcionando y por lo cual el planeta Tierra, la Vía Láctea, pero el planeta Tierra sigue rotando sobre su eje a determinada velocidad, a determinada distancia entre el Sol y la Tierra, entre la Luna y la Tierra, en un equilibrio perfecto de velocidad, de fuerza, de materia? ¿Qué es lo que sostiene las células y los átomos de tu cuerpo funcionando y que tu corazón siga latiendo y que toda la creación siga funcionando en perfecta armonía? Lo que la sostiene es la palabra del poder de Cristo. Dice Colosenses 1:16 y 17. Está hablando de Cristo y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Reina Valera dice: en Él todas las cosas subsisten. Y en el original griego esa palabra quiere decir que en Él todas las cosas se mantienen unidas, se mantienen en armonía y funcionando. Es Jesús quien sostiene y mantiene unido todo el universo, lo mantiene con el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y la continuidad de la vida. Además de que el texto nos... Porque esto que tiene que ver con Jesús, que Jesús es un mejor profeta. Los profetas hablaban y traían la voluntad de Dios y muchas veces trajeron milagros. Pero cuando Jesús habló, todo fue creado. Cuando Jesús habló, todo fue creado. Cuando Dios el Padre habló, todo fue creado por medio del verbo que es Jesús. Pero además por la palabra de Jesús, todo el universo se mantiene funcionando y siendo dirigido de acuerdo a los propósitos que Dios tiene. Pero además Jesús vino, también Jesús es mayor que los profetas y es mejor que los profetas, porque Él vino a mostrarnos a Dios mismo. Versículo 3: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Escúchame, amado, cuando los profetas hablaron de parte de Dios, ellos al hablar de parte de Dios estaban mostrando a la gente la voluntad de Dios y estaban mostrando ciertos aspectos del carácter de Dios. Sí, cuando los profetas exhortaban al pueblo a volverse a Dios, a vivir en santidad, eso le daba al pueblo de la idea es que tenemos un Dios santo. ¿Cómo lo sabían? Por la profecía traída por los profetas. Es un Dios santo que castiga el pecado, pero también tenían la idea de que era un Dios misericordioso que les llamaba al arrepentimiento. O sea, cuando los profetas hablaron, mostraron ciertos aspectos en su profecía del carácter de Dios. Pero cuando Jesús vino, Jesús mostró al mismo Dios hecho carne, porque Jesús era Dios encarnado, Dios en persona. Los profetas representaban a Dios para con los hombres, pero Jesús es un mejor profeta porque era Dios en persona. Jesús, hermanos, es un tipo único de profeta y Jesús trajo un tipo único de revelación que ningún otro profeta trajo. De hecho, dice el texto, Él es el resplandor de su gloria.
Y usa la misma palabra que da la idea del resplandor de lo que se llama la gloria Shekinah en el arca del pacto en el Antiguo Testamento, o la gloria que entró en el templo que narra Ezequiel, ¿verdad? Que la gloria de Dios llenó el templo y nadie puede mantenerse de pie ante él. Cuando dice Él es el resplandor de su gloria, es como que está diciendo esto. Es un ejemplo un poco, pues no le hace mucha justicia, pero te va a ayudar a entender un poco. Cuando dice que Jesús es el resplandor de su gloria, está diciendo como que Jesús es para el Padre como los rayos del sol son para el sol. O sea, cuando tú estás en el sol, tú estás diciendo, híjole, me está pegando bien duro el sol, porque te está pegando el resplandor del sol. El resplandor del sol es la expresión de la misma esencia del sol. Así como los rayos del sol no se pueden separar del sol, es imposible separar la gloria de Cristo de la naturaleza de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Cristo también es Dios. Acuérdate, creemos en un solo Dios en tres personas. Es lo que enseña toda la Biblia desde Génesis 1. Él es el resplandor de su gloria. Y dice, Él es la expresión exacta de su naturaleza, ahí en el versículo 3. Jesús encarnado fue la expresión exacta de la naturaleza de Dios, porque era Dios mismo hecho carne. Dice la Biblia que el hombre y la mujer fuimos creados a imagen de Dios, pero nosotros no fuimos creados como una expresión exacta de la naturaleza de Dios, porque no somos Dios. Fuimos creados a semejanza de Dios, pero no somos Dios. Pero cuando Jesús vino, es el mejor de los profetas, porque Él sí era la expresión exacta de la naturaleza de Dios, porque cuando los hombres lo estaban viendo a Dios mismo. Jesús, de hecho, es el único que puede decir, en una ocasión Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió, ay, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. Y le dijo esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de hecho Juan 1:14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el portador de la revelación final y definitiva de Dios. Hermano, aún teniendo nuestra Biblia, si tú al estudiar tu Biblia no llegas a encontrarte con Jesús por la fe, entonces no has llegado a ver a Dios. Sí necesitamos la Biblia, porque la Biblia nos revela a Cristo. La Biblia no nos fue dada solo para contarnos historias y para que tengamos información. Nos fue dada para revelarnos la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Para poder tener ese encuentro con Él y verlo a Él, porque Él es la revelación final y definitiva de Dios. A Dios tú no lo puedes conocer por ningún otro medio que no sea Jesucristo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el principal, el primogénito de toda creación. Jesús es Dios. Estos textos que hemos leído nos enseñan que Jesús siempre ha existido con el Padre. O sea, Jesús no fue creado por el Padre. Jesús el Padre y el Espíritu Santo han existido eternamente. Es un solo Dios en tres personas que ha existido por la eternidad. Pero quien vino a la tierra a manifestar la gloria de Dios encarnada fue Jesucristo. Ahora, Jesús es un mejor profeta por todas esas razones, pero el texto nos enseña que Jesús también es un mejor sacerdote. Dice el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y mira lo que dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Y aquí ya está hablando en términos del sacerdocio de Cristo. Porque ¿quiénes eran los que en el antiguo pacto llevaban a cabo los sacrificios en el tabernáculo para que los pecados del pueblo fueran expiados? Los sacerdotes. Entonces, en este momento, el escritor a los hebreos nos presentó a Jesús mejor que los profetas, pero ahora está hablando de Jesús como sacerdote y dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, después de haber muerto en la cruz del Calvario. O sea, hermanos, uno de los principales propósitos en esta carta a los hebreos es demostrar que Jesús es el mayor y el mejor de todos los sacerdotes, y eso lo vamos a ver de los capítulos 4 al 10 de la carta en los hebreos. Te quiero leer nada más, y pues, si quieres búscalo ahí en tu Biblia, Hebreos 7, versículo 23 al 28. Hebreos 7, versículos 23 al 28. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Está hablando de los sacerdotes del antiguo pacto. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, puesto que permanece para siempre, o sea, Él no muere. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. En su momento vamos a estudiar esto a detalle, pero yo te quería mostrar solo con ese texto cómo Jesús es superior y mucho mejor que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es decir, hermano, ponme atención. El pecado del hombre es tan grave que el hombre no puede reconciliarse por sí mismo con Dios. Necesita un mediador. En el Antiguo Testamento Dios puso todo un sistema de sacerdocio y sacrificios, y habían sacerdotes que ofrecían sacrificios de animales que sacrificaban en el altar, en el tabernáculo, para aplacar la ira de Dios contra el pecado. Pero aún lo vamos a ver en este libro, aún esos sacrificios no eran perfectos y no otorgaban el perdón, pero eran como un anticipo al sacrificio perfecto del sacerdote perfecto que iba a venir, y es Jesucristo. Y no hay nada que pueda reconciliar a ninguna persona con Dios fuera de Cristo, porque solo Cristo llevó a cabo su sacrificio para la purificación de tus pecados y de mis pecados. Nadie más puede ser un mediador entre tú y Dios, solo Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo a Timoteo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ya lo dije, eran mediadores entre Dios y los hombres, ofrecían sacrificios para expiar el pecado, intercedían por el pueblo. Ese sistema de sacrificios estaba anunciando dos cosas. La primera es, esos sacrificios constantes de animales estaban anunciando dos cosas. La primera es esta: el pecado tiene que ser pagado con la muerte. O sea, ofrecían sacrificios por causa de sus pecados, para aplacar la ira de Dios,
para expiar el pecado. Tenía que morir animales inocentes en lugar de pecadores culpables. Anunciaban por un lado entonces que el pecado se paga con muerte. La segunda cosa que el sistema levítico de sacerdotes y sacrificios anunciaba era un mensaje de gracia. Que por la gracia de Dios, un sustituto inocente tenía que morir en lugar del pecador para que sus pecados fueran expiados. Los animales en el Antiguo Testamento que eran ofrecidos no eran ese sustituto perfecto, pero solo estaban apuntando al sustituto perfecto. Jesús es el único perfecto, suficiente sustituto de todos aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador. O sea, Jesús vino para ser el sacerdote al cual todos los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban apuntando, y Jesús no solo vino a ser el sacerdote, él mismo fue el sacrificio para ofrecer, él fue el sacrificio, o sea, él también fue el sacrificio al que todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando, el sacrificio de Cristo. Por eso Jesús dijo: yo no vine para abrogar la ley y los profetas, vine para cumplirla. Es por eso que a partir del sacrificio de Cristo ya no es necesario sacrificar animales. Todas esas cosas hallaron su cumplimiento en Cristo. Lo vamos a ver con detalle en el estudio de esta carta. Y el tercer oficio de Jesucristo que vemos en esta carta, en este primer pasaje, es el de rey. Jesús es un mejor rey. Jesús es un mejor profeta, Jesús es un mejor sacerdote, pero Jesús es un mejor rey. Dice el final del versículo 3: el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, dice, después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, después de haber muerto en la cruz, fue sepultado, pero dice, después de eso, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, que Jesús no se quedó muerto en el sepulcro, se levantó al tercer día, resucitó, estuvo 40 días apareciendo a sus discípulos y después ascendió a los cielos y se sentó en su trono y hoy reina con justicia. Como 1000 años antes de Cristo, más o menos, Dios había hecho un pacto con uno de los reyes de Israel, con el rey David. Y el pacto que hizo con David, Dios con David, le dijo lo siguiente: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Para mí, tu trono será establecido para siempre. La promesa que Dios estaba haciendo con David, y cité 2 de Samuel 7:16, era esta: de tu descendencia, David, va a venir un rey cuyo reinado no tendrá fin. Porque todos los reyes del antiguo pacto, y tú puedes leer el Antiguo Testamento, pues todos murieron. Pero Dios prometió a David: de tu descendencia va a venir un rey, de tu linaje va a venir un rey cuyo reinado será eterno. Y cuando tú lees los evangelios y lees las genealogías de Jesús, tú ves cómo Jesús vino directamente de la familia de David. Y tú ves cómo, por ejemplo, el ciego, cuando se enteró que Jesús andaba por ahí, le empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque reconocían que venía del linaje de la casa de David. Cuando María tiene este encuentro con el ángel, y el ángel le dice: vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. El ángel le dice lo siguiente a María en Lucas capítulo 1 versículo 32. Le dice lo siguiente hablando de ese bebé: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Cuando Jesús ascendió a los cielos después de haber resucitado, dije hace un momento, se sentó en su trono. Jesús siempre ha sido Dios, pero cuando Él se hizo hombre, Jesús hombre, Dios encarnado, Jesús tenía dos naturalezas. Seguía siendo totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Es un misterio. Él voluntariamente se autorrestringió de ciertos atributos como Dios para tomar forma humana. Pero ¿para qué tomó forma humana? Para ser nuestro representante, hermanos. Porque solamente un representante nuestro era el que nos podía salvar del castigo del pecado y de la ira de Dios. Por eso Jesús se tuvo que hacer hombre. Pero cuando Él vino y cumplió su misión y murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, dice Filipenses 2, capítulo 2, que Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Dios, quiero decirte algo, en los cielos Jesús, Dios hombre, está sentado en el trono y reina y recibió el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él se le ha dado por herencia la autoridad sobre todo lo que existe. Mira, estamos en nuestro texto de Hebreos 1. Mira el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y mira que dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas. Escucha, la Biblia enseña que viene el día en que Jesús volverá por segunda vez. La primera vez vino de la manera más humilde a nacer en un pesebre, en un establo, entre vacas. Vino a vivir vino de una manera tan humilde, ejerciendo un oficio humilde como carpintero, con una familia pobre como eran José y María. Pero la segunda vez que Él venga va a ser muy diferente. Él va a venir como rey y va a venir a tomar su herencia y va a venir a establecer su reino en toda plenitud. El reino de Dios ya está vigente, pero cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él va a venir a establecer su reino con toda plenitud. Mira Apocalipsis 19, por favor. Versículo 11. Es una visión que el apóstol Juan tiene de las cosas que están por suceder, que todavía no han sucedido y que van a suceder cuando Cristo vuelva. Dice Apocalipsis 19:11: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Escucha, en la antigüedad, cuando un rey ganaba la batalla, venía sobre un caballo cabalgando. Y dice: el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas propias de un rey. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre, porque acuérdate que cuando Jesús vuelva por segunda vez ya no vendrá en mansedumbre, vendrá sí a salvar a su iglesia, a llevarse a su iglesia, a los que estén vivos todavía, pero vendrá a traer juicio contra sus enemigos. Y dice el versículo 13: está vestido en un manto empapado de sangre. Su nombre es, ¿cuál es? El Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios en Juan 1? Es Jesús. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hacían los reyes en el Antiguo Testamento?
fundamentalmente hacían dos cosas: defendían al pueblo de sus enemigos, y por eso habían guerras en el Antiguo Testamento y los reyes salían con sus ejércitos para defender a su pueblo. Y la segunda cosa que hacían era administrar justicia al pueblo. Obviamente, como seres humanos imperfectos, la gran mayoría de esos reyes se corrompían, no impartían justicia adecuadamente, muchas veces ni protegían al pueblo. Pero el pueblo de Dios tenemos un rey que sí protege a su pueblo, y que cuando Él venga a establecer su reino definitivo, escucha, Él va a impartir justicia perfecta. Ahí se acabarán los gobiernos corruptos que hay en todo el mundo, y vendrá el reinado eterno, perfecto, porque nuestro rey es íntegro, es perfecto, y establecerá este reino de justicia, de gozo y de paz por la eternidad. Los historiadores hablan de 21 grandes civilizaciones que han habido a lo largo de toda la historia. 21 grandes civilizaciones, que todas ellas dominaron el mundo o gran parte del mundo por algunas épocas. Pero después cada una de esas civilizaciones disminuyeron tanto que muchas desaparecieron. Por ejemplo, Babilonia, que lo leemos en el Antiguo Testamento, tuvo un poderío impresionante, dominaba el mundo. Hoy en día Babilonia, su territorio está dividido entre varias naciones que no son poderosas. Una de ellas es Irak. Siria fue otra civilización, otro imperio dominó el mundo. Hoy Siria, otro imperio, Egipto, lo leemos en Éxodo. Eran las potencias del mundo. Hoy en día son países que no son potencias para nada. Son naciones débiles. Asimismo Grecia, asimismo Roma. El día de hoy, otra civilización que ha dominado el mundo, Estados Unidos, que tiene años que viene en franca decadencia. Ninguna nación o imperio humano puede compararse al reino de Jesucristo, que es eterno, y cuando Él vuelva lo va a establecer para siempre. Él es un mejor rey. Él es un mejor rey. Así que, hermano, al estudiar este primer pasaje pequeño de esta carta a los hebreos, quiero decirte un par de cosas, bueno, varias cosas. Esta carta no es tan fácil de estudiar, pero es palabra de Dios y es una bendición poder estudiar también este tipo de cartas y de libros, porque nos desafían y nos ayudan a estudiar y a meternos a fondo, y es lo que vamos a hacer. Y créeme, va a bendecir tu alma, va a bendecir tu fe, la va a bendecir mucho. Entonces estemos orando, y yo te aconsejo, está leyendo y leyendo Hebreos, pero también ve leyendo y leyendo Levítico, porque para poder entender bien Hebreos necesitamos también entender Levítico, ¿ok? Va muy relacionado lo que se va a ir mostrando. Quiero decirte más cosas. En este pequeño texto que acabamos de ver, nos ha hablado de Jesús como nuestro creador, de manera que solo en Jesús podemos encontrar sentido y propósito en nuestra vida. Él nos creó a imagen y semejanza de Él, y esa imagen y semejanza, cuando el pecado entró, esa imagen y semejanza se vio afectada. La única manera en que tú y yo podemos vivir vidas que dan gloria a Dios es cuando por la fe nos unimos a Cristo, y entonces esa imagen va siendo restaurada, y entonces vivimos para Cristo, para sus propósitos y para su gloria. Jesús, vimos también que Jesús es nuestro profeta. Él sigue hablando hoy, como los profetas del Antiguo Testamento hablaban al pueblo. Jesús, el mejor profeta, sigue hablando hoy. Lo hace a través de su palabra y lo hace a través de la comunión con Él. Hay muchas voces hoy también que quieren seducirte y apartarte de Jesús, pero Jesús dijo lo siguiente en Juan 10, 27 y 28: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Yo te hago una pregunta. ¿Estás oyendo hoy su voz y lo estás siguiendo? ¿O qué voz estás siguiendo? Porque de que estás siguiendo una voz, la estás siguiendo. ¿Estás caminando cerca del Señor? Porque Jesús te va a hablar y te va a guiar por el camino cerca con Él. Toda voz que tú estés escuchando y te está apartando de Él, obviamente no es la voz de Jesús. Aún puede haber voces que parecen piadosas y voces que parecen como que son como cristianas, pero que no lo son. Estás oyendo su voz. Dice: mis ovejas yo las conozco, ellas oyen mi voz y me siguen. No es solo oír, es seguir. Solo Él tiene palabras de vida, nadie más. Jesús, vimos también el día de hoy, que es nuestro sacerdote y nuestro sacrificio. Él es el único mediador que nos puede reconciliar con el Padre. Él murió en nuestro lugar, ofreciendo su vida para pagar nuestros pecados y para librarnos de la culpa del pecado. Hoy Él también, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros delante del trono del Padre, delante de Dios. Te pregunto, ¿te has reconciliado con Dios por medio de Cristo? Porque yo quiero decirte algo: tus buenas obras no te pueden reconciliar con Dios. Ritos y ceremonias no te pueden reconciliar con Dios. La Biblia misma enseña que aún es imposible que tú seas reconciliado con Dios por medio de tu obediencia a la ley, porque no la puedes obedecer perfectamente y Dios demanda obediencia perfecta. Pero la buena noticia es que Jesús, como nuestro sacerdote, es nuestro representante. Él sí obedeció perfectamente toda la ley en tu lugar y mi lugar. Y Él murió en la cruz pagando la culpa de nuestros pecados. Si no te has reconciliado con Dios, ven a Cristo, pídele perdón por tus pecados y dile que tú crees que Él murió para salvarte, que tú crees que Él ya pagó tu culpa y tu pecado. Y por último vimos que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor y Rey. Esto quiere decir que Él aún hoy, aunque no ha vuelto por segunda vez, Él es Rey y Él protege a su pueblo. Él prometió: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque Él mismo la protege, Él mismo la cuida, Él mismo la apacienta. Aún en este año de pandemia en los que nos vimos impedidos muchas veces de reunirnos y de estar juntos y de procurarnos, mira, el buen Rey protegió a cada uno. Y aún si Dios permitiera que nuestra vida fuera quitada, mira, eso no es una derrota, es que Él nos está llevando con Él para la eternidad. Pero tu fe, tu espíritu y tu alma es intocable, porque estás en manos del perfecto Rey. Y además Él, como Rey, no es un rey tirano y corrupto como los reyes terrenales. Él es fiel, misericordioso, juzga con perfecta justicia. Pero sabes que Él, como Rey, Él demanda nuestra obediencia. Él nos llama a obedecerle porque Él es el Rey y el Señor, y debemos obedecerle y debemos andar en su ley. Y Él es digno de toda nuestra adoración y obediencia. ¿En quién estás confiando para el cuidado de tu vida? ¿En quién? ¿En quién estás confiando para el cuidado de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Es verdad Jesús tu Rey? ¿O la sigues gobernando tú? ¿O sigues como José Alfredo, verdad? Pero sigo siendo el Rey. Pues qué chafa. ¿Qué rey más chafa? Cuando tú eres el Rey de tu vida, eres un rey rechafa. No llega ni a rey de chocolate, como la canción, ¿verdad?
Hoy me recordaron algunos salmistas. Pero solo Él es el Rey que gobierna perfecto. ¿Quién está gobernando tu vida? Vamos a terminar. ¿Quieren pasar el grupo, por favor? Quiero terminar con una última aplicación. Nosotros, en cierto sentido, en la Biblia somos llamados también a ejercer como profetas, sacerdotes y reyes. Te voy a decir en qué sentido. Somos profetas en sentido que somos los voceros de Dios en esta tierra. Anunciamos el evangelio. Jesús, dice la palabra en 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Perdón que ya les cambié la jugada aquí. Somos también sacerdotes, dice primera de Pedro 2:5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso lo vimos cuando estudiamos primera de Pedro. Somos sacerdotes del Señor que adoramos a Dios con nuestra manera de vivir y como casa espiritual cuando nos reunimos para hacer la iglesia del Señor, para adorarle. Pero también en un sentido la palabra nos habla de que vamos a reinar con Jesús. En Apocalipsis 5:10 dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ahorita nuestro llamado es como embajadores de este gran rey, hacer lo que un rey hace, un buen rey. ¿Y sabes qué es? Proteger a los débiles y a los necesitados, y también vivir en la justicia de nuestro gran rey. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias por mostrarnos cuán glorioso eres tú, Jesús, que tú eres mejor que todos los profetas y los sacerdotes y los sacrificios y los reyes de esta tierra. Tú eres incomparable, Señor. Tú creaste todas las cosas, en ti subsisten, en ti se mantienen. Pero Señor, también en ti nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida solo en ti, Jesús, tiene propósito y sentido. Señor, fuimos creados para ti, para tu gloria. Amado Cristo, gracias por haber muerto en nuestro lugar. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Gracias, Jesús, porque podemos tener esta esperanza firme y segura de que tú vas a volver por tu iglesia. Al final, Señor, tú triunfas y tu pueblo triunfa porque tú triunfas. Y al final tu pueblo, Señor, irá a un lugar de eterno reposo bajo tu amoroso cuidado y gobierno. Señor, mientras tanto, ayúdanos a oír tu voz, a caminar contigo, a no apartarnos de ti. Ayúdanos a mantener nuestros ojos y nuestro corazón firmes en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y adorarle un momento, por favor.
grandes pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
amén. Bendito eres, Señor. Toda gloria, honra, exaltación a ti, precioso Rey. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Señor, por favor, bendice cada familia, cada hogar, y que podamos, Dios, descansar sabiendo que tú eres nuestro Salvador, nuestro profeta, Rey, sacerdote, y que estamos seguros en ti, Señor. Ayúdanos a caminar de tu mano, a caminar cerca de ti, y bendice cada hogar, Señor, que está aquí representado. Envía tu luz, tu salvación a cada hogar, tu palabra a cada corazón durante la semana. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien.